Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta, espero estén muy bien y el día de hoy pues vamos a introducirnos en el tema de conducta gobernada por reglas. Finalmente, después de ver lo que eran los mandos, lo que eran los tactos, lo que eran los autocríticos, las intraverbales y demás, el día de hoy pues nos vamos a dedicar a el tema de conducta gobernada por reglas, pero para introducirnos en este tema creo que es importante que empecemos a ver diferencias entre este mismo tema con otro tema llamado o conocido como conducta moldeada por contingencias. De alguna u otra forma, me parece importante hablar sobre estos dos temas, ya que podrían existir confusiones que pues perturbarían su conocimiento o generarían confusiones mismas en el aprendizaje. Y creo que igualmente es importante, dado que la conducta moldeada por contingencias, pues va a ser parte de la conducta verbal y del comportamiento que pues se debe tener en cuenta igualmente dentro de un análisis funcional. No descuidemos el hecho que todos estos temas que estamos viendo de conducta verbal pues van incluidos en el análisis funcional para que podamos entender cómo la conducta verbal pues es un gran influyente a la hora de fortalecer un comportamiento y obviamente a la hora de adquirir algo a corto plazo o a largo plazo como consecuencia. Vamos entonces a hablar sobre estos dos temas que pues tienen total validación y pues que responden igualmente a toda la teoría de conducta verbal planteada por Skinner y por lo tanto considerada un fundamento del análisis de la conducta. Vamos a empezar con el hecho de que la conducta moldeada por contingencias y la conducta gobernada por reglas es una distinción que hace Skinner en un análisis operante de la solución de problemas. Esto surgió en una de las conferencias de Skinner, en una de las entrevistas, en donde pues empezaron a mencionar y a preguntar diferentes preguntas acerca de la conducta verbal, y fue aquí en este contexto donde Skinner pues aclaró la distinción entre conducta moldeada por contingencias versus conducta gobernada por reglas. Esta distinción surge a partir de que pues Skinner dijo que por medio del aprendizaje de ensayo y error se pueden adquirir una serie de reglas. En el aprendizaje, pues está el hecho de que tú te equivocas y logras para adquirir consecuencias. Te equivocas y aciertas para adquirir experiencia, ¿sí? Y todo esto pues nos lleva a pensar que ante la exposición sobre la experiencia, pues todo esto, todo el aprendizaje se van a convertir, todo el aprendizaje se va a convertir en reglas adquiridas. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás en un barco y naufragas y sobrevives al naufragio, llegas a una isla y en la isla no hay absolutamente nadie. Solo hay palmeras, hay cocos, hay peces en el mar, hay cangrejos. Y lo que tú haces es tener contacto con la isla para, pues justamente, empezar un proceso de aprendizaje basado en la supervivencia. Entonces tú construyes una balsa con las palmeras, con la madera de las palmeras, inclusive con la madera que puedas ver en el piso. Construyes fogatas de igual forma. Utilizas las piedras para crear fuego. Utilizas algunas hojas de palma para crearte una chocita para que te dé sombra. O como en la película Náufrago de Tom Hanks, pues te ubicas en una cueva y empiezas a vivir ahí. Luego haces con la misma madera pues lanzas para cazar los pescados, ¿sí? Entonces, a partir del primer momento en que empezaste estas conductas de supervivencia, pues empezaste a generar reglas.
empezaste a generar reglas a partir de las contingencias que encontrabas o que surgieron en ese contexto, en ese lugar, en esa isla, ¿vale? Cuando nosotros nos exponemos directamente a las contingencias, vamos a generar reglas para que no se le olvide esto tan básico y tan elemental, que obviamente si lo traslapamos a los contextos familiares, pues van a haber diferentes conductas moldeadas por contingencias que pues le permitirán al niño o inclusive al adolescente, por ejemplo, pues tener respuestas ante eventos que pues por desgracia son respuestas que no son muy acertadas, que pues no lo llevan a consecuencias favorables, como hay otras que aunque no son las mejores o no son deseadas, por así decirlo, pues lo llevan a consecuencias reforzantes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un contacto directo con las contingencias, cuando nosotros estamos en la isla tratando de sobrevivir, ¿sí? Interactuando con un montón de variables, con un montón de eventos, vamos a crear reglas. ¿Y por qué vamos a crear reglas? Porque cada cosa que nosotros hacemos va a servir como reforzamiento, en el sentido de que me va a permitir a mí sobrevivir. Te voy a dar otro ejemplo. Si tomas dos piedras para hacer la fogata y la chocas hasta que salen chispas y las chispas caen a la madera y a las palmas que regaste, eh, y se genera fuego, tú ahí ya adquiriste una experiencia y automáticamente una regla. ¿Cuál es? Cada vez que yo choco las piedras bajo unas hojas y bajo madera, pues voy a generar fuego. Y esto es importante para mí porque lo necesito para calentarme o para dar luz a este lugar. Si tú construyes una casa, una choza con madera y con palmas y pasas la noche ahí, no te da ni mucho frío ni mucho calor. Si hay tormenta te protege de la tormenta. Entonces significa que la casa funciona y adquiriste una regla, que fue el simple hecho de seguir un paso a paso para construir una choza similar que te va a permitir sobrevivir un buen tiempo por las noches en la isla, inclusive por los días cuando esté lloviendo, cuando haya mucho sol, si te protege el sol. Ahí adquiriste una regla y fue una regla adquirida por el contacto directo por contingencias. ¿Mm? No necesitaste aprenderlo antes. Lo hiciste basado en lo que veías en la isla. Probablemente, si viste alguna película o algún documental sobre supervivencia, tal vez lo aprendiste, pero no tanto como en el contexto novedoso, es decir, como en la isla. Al tener contacto directo por contingencias o conducta moldeada por contingencias, lo que sucede es que el reforzamiento se da por sí solo en consecuencia o como consecuencia a lo que el individuo hace. Si un individuo está en privación en ese momento, digamos privación de sed, privación de, sí, que tiene sed, privación de agua, perdón, y vio unos cocos y sabe que en la televisión vio que en los cocos hay agua, o que alguna vez probó agua de coco, pues entonces lo que va a hacer es tomar el coco y romperlo, y pues va a adquirir su agua de coco. Y esto ya es contacto directo por contingencias, porque adquirió un reforzador a partir de una conducta que replicó, puesto que ya la vio en televisión, pero que se hace mucho más fuerte o mucho más resistente en el contexto donde la vive en carne propia. Ahora bien, si por ejemplo una persona jamás vio un documental o jamás leyó en libros, aunque pues hoy en día lo dudo,
pero jamás se entendió con estas cosas y resultó solo y abandonado en una isla y vio una caverna cuando estaba en medio de la tormenta, pues yo creería que por filogenia, por información genética, inclusive hasta por instinto podría decir, podría ir hasta la caverna a cubrirse de la tormenta y a partir de ese momento adquirió una regla porque fue tanta la fuerza del reforzamiento de la caverna que pues sin duda alguna eh, aprendió en una sola ocasión. Hay una teoría, pues, si no estoy mal, en educativa, en psicología educativa, que nos hablan que hay aprendizajes que aunque se dan por vez primera, se aprenden para toda la vida porque son tremendamente fuertes, tremendamente intensos para el conocimiento. Y sin necesidad de tener interacción con este mismo aprendizaje anteriormente, el hecho de que se haya puesto primero en la vida de la persona ese aprendizaje, es decir, que haya surgido en la vida de la persona, pues lo hace intenso y ahí mismo se genera una regla, ahí mismo se genera una norma, que en este caso sería una norma de supervivencia. Entonces, esto es el concepto a gran escala, ¿sí? En términos generales y con buenos ejemplos, sobre lo que es conducta moldeada por contingencias. Nosotros no aprendemos la conducta anteriormente, la conducta se da en un medio ambiente en donde vamos a requerir cosas en principio para sobrevivir. ¿Y por qué digo tanto y por qué menciono tanto la palabra sobrevivir? Pues porque ya sabemos que Skinner se basó en Darwin y Darwin también se ajusta a los conceptos de conducta moldeada por contingencias, porque él nos explica que la evolución comienza a partir del contacto con el medio ambiente y surge a partir de los cambios que existan en el medio ambiente y que le permitan a la especie pues tener conductas nuevas, conductas apropiadas y sin lugar a duda con el paso del tiempo evolución en su cuerpo para adquirir reforzamiento de un ambiente constantemente cambiante, ¿sí? Vamos a citar en un breve paréntesis a Lamarck, que fue el que propuso que las jirafas pues tendían a que con el paso del tiempo su cuello fuese más alto debido a la altura de las palmeras y ciertamente Darwin pues opinó en parte lo mismo porque es lo que se necesita para evolucionar y para que en este caso de las jirafas se puedan alimentar y esto no se dio con un aprendizaje anterior a nivel conductual sino que se dio con el paso del tiempo en donde la jirafa empezó a entender y comprender que muy probablemente las palmeras, las hojas de las palmeras o las hojas más altas de los árboles, pues son mucho más ricas que las hojas del suelo. Obviamente, pues hay un proceso de aprendizaje atrás, pero eso ya sería entrar en discusiones sobre lo innato y lo aprendido, ¿sí? Skinner se deja llevar más por las ideas aprendidas que por las innatas y ahí es donde él selecciona a Darwin y no selecciona a Lamarck, ¿vale? Entonces, pongámoslo de esta altura, pongámoslo de este nivel, de este calibre, como decimos aquí, con el hecho de que son conductas que solamente se realizan en un ambiente en donde sea necesario emitirlas de alguna u otra forma y pues no necesariamente son conductas que han ocurrido antes. ¿Mm? Por eso hablamos tanto de esto del náufrago, ¿sí? Imaginemos que estamos en una isla naufragando, que nunca antes hemos estado en esa situación y empezamos a sobrevivir y todo lo que nos funcione dentro de la isla pues vamos a aprenderlo y eso se va a convertir automáticamente en una regla y el aprendizaje va a ser tan fuerte que se puede aplicar inclusive en unos contextos futuros donde pues te puedas encontrar en una situación similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la conducta moldeada por contingencias no solamente se da por reforzamiento, también se da por castigo. Tanto el castigo como el reforzamiento pues son dos tipos de aprendizaje que el ser humano tiene constantemente en su cabeza y por lo cual sigue a uno e intenta evitar o escapar del otro.
no importa. De todas formas, tanto en situaciones de castigo como de refuerzo, pues la conducta va tomando una forma. Cuando una conducta empieza a tomar una forma, se genera un repertorio comportamental que le va a servir al individuo o que le va a servir al sujeto sobrevivir ante diversas condiciones. Y no solamente sobrevivir, sino también adquirir lo que el ser humano o lo que el sujeto quiere. Nosotros moldeamos nuestra conducta justamente para escapar del castigo y acercarnos más al reforzamiento. Volvamos otra vez a la isla. Nosotros estamos caminando y de repente vemos que a lo lejos se ve unos tigres por allá comiéndose un lobo. Estoy hablando cosas raras. Pues tú no vas a acercarte al tigre, ¿sí? Tú vas a evitar al tigre. Antes de que el tigre tenga contacto contigo, tú lo evitas. Tú evitaste el castigo. Ahora bien, si estás en la isla, estás durmiendo en tu chocita y llega el tigre y ¡bra! Te rasguña. Y luego sale corriendo el tigre y tú quedas herido. Pues eso fue una experiencia basada en castigo porque estabas ahí y el castigo o la estimulación aversiva tuvo contacto contigo y como consecuencia pues te hirió. Lo que vas a hacer en principio es aprender a no estar en este lugar o a evitar estar en este lugar. Entonces coges tus cosas y te marchas a otro lado de la isla para que el tigre no tenga contacto contigo, ¿sí? Porque muy probablemente llegó atraído hacia algo. Y quizás en este punto de la isla ese algo esté ahí y pues por consecuencia muy probablemente vendrán más tigres a atacarte. Entonces lo que haces es retirarte a otro lugar de la isla, a una caverna. Y una vez que sabes esto, se genera una regla y es ahí no voy a volver porque ahí me atacó un tigre. Entonces estoy más seguro en esta caverna. Ahí empezó a generarse una conducta gobernada por reglas, porque ya casi tocamos este tema, y a la vez una conducta moldeada por contingencias. ¿Qué fue lo que hiciste? Tomaste tus cosas y te fuiste a vivir a la caverna. Además, hiciste unas lanzas para defenderte y afilaste unas piedras por si venían más tigres, tú ya estabas preparado para defenderte. Entonces, el hecho de que hayas escapado de este lugar y luego lo evites y empieces a vivir en la caverna y empieces a hacer tus defensas, es decir, hacer tus lanzas de madera, tus cuchillos de piedra, tus estacas, pues ya implica un repertorio comportamental que se está moldeando y se está reforzando. Porque si ves un tigre, ya entonces no vas a huir de él y mucho menos si él se está cercano, sino vas a querer matarlo. En caso tal de que te sientas amenazado, pero si lo ves desde lejos, pues no lo matas. Eso depende. El punto es que aprendiste a defenderte, que aprendiste a evitar un lugar, que aprendiste a escapar del tigre y, sin lugar a dudas, aprendiste a enfrentar al tigre con todo lo que tú has hecho para defenderte. Entonces ahí se generó un moldeamiento. Recordemos que cuando nosotros vamos a moldear una conducta, tiene que ser una conducta específicamente nueva. Ya lo veremos en análisis conductual aplicado, pero es una conducta que tiene que ser una conducta específicamente nueva y que se va reforzando paso a paso, dependiendo de las consecuencias que recibas, que en el caso de psicología clínica, pues sería un reforzador por cada paso que se da en la función o en la topografía más bien de la conducta, ¿sí? Recordemos que la topografía tiene subtopografías, ¿sí? En el sentido de que una conducta tiene una serie de subconductas y cada subconducta se va reforzando para que se dé la conducta que nosotros queremos que se dé.
y luego para que se dé la función de la conducta. Entonces ahí se va moldeando un comportamiento completamente nuevo a partir de las contingencias o a partir de las condiciones que el medio ambiente, en este caso la isla, pues me otorgue. Que no las pueda modificar, sino que más bien las pueda confrontar y permanecer así bajo una habituación, ¿sí? Muy probablemente no podemos configurar el hecho de que haya tigres, no podemos configurar el hecho de que haya tormentas en la isla, no podemos configurar o cambiar el hecho de que haya serpientes, pero podemos adaptarnos a la situación mediante un moldeamiento en función o en pro de la supervivencia. Entonces, eso es conducta moldeada por contingencias. Ahora bien, vamos a hablar de la conducta gobernada por reglas, que es, a decir verdad, la consecuencia de la conducta moldeada por contingencias, dado que si ya generaste un moldeamiento, un repertorio comportamental nuevo, debido a las contingencias de reforzamiento o inclusive contingencias de castigo, tú ya empezaste a crear reglas sobre este lugar, que en este caso es la isla, empezaste a crear reglas de defensa, empezaste a crear reglas sobre supervivencia y esas reglas van a estar constantemente controlando tu conducta. La conducta no adquiere su forma por exposición a las contingencias, sino por las reglas transmitidas. Si bien nosotros adquirimos una serie de patrones conductuales por la exposición, lo que surge después de la exposición justamente es la regla. Y cuando se emite una regla, pues obviamente la conducta va a adquirir una forma, en el sentido de que lo primero que tienes que hacer es vivir, y una vez que vives, ahí sí se genera una regla, ahí sí se genera una forma de exposición. Una regla como instrucción verbal usa una serie de circunstancias, usa una serie de obediencias que te van a permitir pues tener un control de la conducta, ¿sí? Que en este caso pues sería el hecho de que si adquieres el aprendizaje, pues esto va a traer una serie de obediencias tanto para el hablante como el oyente, que en este caso serías tú mismo. Es decir, una vez que viviste las circunstancias, pues luego vas a tener una regla sobre esas circunstancias. Si ya vivimos bajo ciertas circunstancias, hay que hacer tal cosa y tal otra. ¿Listo? Entonces entendamos el hecho de que primero sucede la conducta eh, por contingencias, ¿sí? Moldeada por contingencias, y luego sucede la conducta gobernada por reglas. ¿Vale? La conducta no adquiere su forma por exposición a las contingencias. Lo que se adquiere simplemente es conducta. Sí adquiere su forma cuando se genera una regla transmitida. Pero, ¿cómo puede ser la regla? Puede llegar a ser una regla formulada verbalmente o aprendiendo la regla de otros bajo el aprendizaje vicario. ¿Vale? De alguna u otra forma, cuando nosotros vemos como observadores a un ejemplar, pues de acuerdo a la teoría del aprendizaje social, pues nosotros terminamos haciendo lo que la otra persona está haciendo y lo hacemos o lo replicamos siempre y cuando eso que haga la persona pues tenga consecuencias reforzantes y no consecuencias asociadas con castigo. Entonces, esto pues de alguna u otra forma lo podemos aprender así, ¿vale? Nosotros empezamos a aprender reglas bajo el aprendizaje vicario, es decir, bajo el contacto de un hablante y un oyente, o un aprendiz, o un observador y un demostrador, o simplemente con nosotros mismos siendo hablantes y oyentes al mismo tiempo. Recordemos el ejemplo de la isla, ¿vale? Dos opciones: por medio de nosotros mismos teniendo contacto directo con las contingencias, o por medio de un
ejemplar, ¿sí? Que me permita pues moldear mi conducta a partir de su ejemplo, que me permita adquirir conducta a partir de su conducta y lo que éste consigue tras la emisión de su conducta. A partir de aquí, pues se va a generar una exposición a las reglas transmitidas, más no a las contingencias. Una conducta gobernada por contingencias asemeja al conocimiento por familiaridad, de tal forma que si yo pues paso desafortunadamente por otra isla desierta, pues yo ya voy a tener idea de lo que tengo que hacer, dado que ya pues tengo una serie de reglas aprendidas a partir de la conducta gobernada por contingencias. ¿Sí? O la conducta moldeada por contingencias. Luego, la conducta gobernada por reglas pues asemeja el conocimiento por descripción. Yo describo los hechos, reconozco los hechos y sé entonces lo que tengo que hacer porque ya identifico esos hechos y entonces ya se me han generado reglas que pues me van a permitir, en caso tal de estar en una isla desierta, pues me van a permitir sobrevivir inclusive de una forma más fácil, de una forma más sencilla. En esencia, la conducta gobernada por reglas afecta la conducta moldeada por contingencias. La afecta porque la va a fortalecer mucho más. Porque si nosotros mantenemos una regla, pues estamos moldeando cada vez más la conducta que se aprendió por contacto directo por contingencias. Vamos a fortalecerla el doble y esto va a quedar durante mucho tiempo aquí. ¿Mm? Por esa razón es que muchas mujeres se resisten a tener pareja luego de ser abusadas, luego de ser maltratadas física o inclusive psicológicamente, abusadas sexualmente por anteriores parejas, porque ellas aprendieron por medio de conducta moldeada por contingencias que definitivamente, entre comillas, esto de tener pareja, y aquí va la regla, simplemente me hace daño. Y entonces lo que hago es quedarme soltera, o en el caso de los hombres, quedarme soltero, pues porque también ocurre en el caso de los hombres, y pues asociar a las mujeres o a los hombres como formas aversivas que existen en el medio ambiente, y entonces lo que yo hago es escapar o evitar. Hablemos en un caso pues más puntual, que es el caso de las mujeres, donde se probablemente se puede dar el ejemplo de conducta moldeada por contingencias y por conducta gobernada por reglas en el caso de las parejas, en donde pues las chicas simplemente no quieren llegar a tener relaciones sexuales inclusive con nueva pareja por un evento completamente aversivo que le pasó en una relación anterior. ¿Mm? Sea por vergüenza o sea por abuso sexual o sea porque le dolió todo el tiempo constantemente dentro del contacto sexual, o porque el tipo fue un guache y la maltrató y le gustó el sadomasoquismo, entonces llegó y le pegó y entonces a ella no le gustó, pues obviamente al tener contacto con estas contingencias moldeó su comportamiento y al moldearlo como consecuencia pues adquirió una conducta gobernada por reglas, y entonces después lo que va a hacer es que con una conducta gobernada por reglas dada el aprendizaje por contingencias, pues se va a resistir a tener relaciones sexuales con hombres y a tener contacto con hombres con ciertas características. ¿Mm? Y aunque no tenga ciertas características, pues va a estar predispuesta. Por esa razón es importante este tema en conducta y dentro del análisis funcional, porque aquí estamos en esencia describiendo lo que podría ser la hipótesis de adquisición y la hipótesis de predisposición dentro del análisis funcional. Estas charlas de conducta gobernada por reglas, de conducta verbal, pues tienen un sentido y es justamente este, ¿m? Que comprendamos las raíces de las hipótesis y pues que tengamos claridad sobre estos temas que pues son tremendamente interesantísimos y tremendamente relevantes para la teoría skinneriana y para el entendimiento de qué es lo que podría configurar, qué es lo que podría desarrollar cierta conducta y qué es lo que la refuerza o qué es la que la podría castigar, en qué estado, en privación y saciación. Todo esto va dentro del análisis funcional grandote que vimos la vez pasada. Cuando se tiene una regla
porque ya hemos hablado de conducta gobernada por reglas, esta pues va a generar un control instruccional en la persona, ¿sí? Buscar cómo las instrucciones me pueden guiar a partir del conocimiento que yo tengo sobre el mundo y sobre las experiencias que yo adquirí. Las reglas parecen ser instrucciones que siempre están a favor del individuo en el sentido de alejarlo, de hacerlo escapar o de hacerlo evitar de lo que es aversivo. ¿Mm? Una regla en esencia podría llegar a ser un control instruccional porque una vez que mi comportamiento está moldeado, pues está siguiendo una serie de patrones, una serie de instrucciones, entre comillas, que me van a llevar a un reforzamiento que considere un reforzamiento, ¿sí? A una consecuencia reforzante que yo considere que es reforzante. No para todo el mundo será reforzante, pero muy probablemente para mí sí. Por ejemplo, tener relaciones sexuales. Si mi pareja quiere tener relaciones sexuales conmigo y yo anteriormente tuve un episodio traumático con una chica, pues voy a tener un control instruccional sobre las reglas que yo mantuve en un momento en que aprendí basado en esa experiencia aversiva, ¿sí? Y voy a tener un control instruccional a partir de evitar o escapar esas situaciones aversivas. Mi novia me pregunta, bueno, ¿y tú por qué no quieres tener relaciones sexuales conmigo? Pues hombre, porque hay una historia de aprendizaje atrás, porque hay una conducta moldeada por contingencias y porque hay una conducta gobernada por reglas que pues no me permiten tener tranquilidad a la hora de tener relaciones sexuales contigo, por ejemplo. O en casos más simples que no me permiten darte un beso, que no me permiten tener contacto físico contigo o que no me permiten tener algún tipo de contacto casual contigo. Hay parejas inclusive que van a sexología y a consulta con familia y con los sexólogos, pues porque se sienten disgustados de que el uno no le da la mano al otro. Entonces ahí empieza una investigación sobre la conducta moldeada por contingencias y sobre la conducta gobernada por reglas a partir del aprendizaje del que pues le da pena dar la mano o le da pena abrazar en público o le da pena besar en público o que lo tiene que hacer en ciertos momentos específicos. Entonces ahí pues tenemos otro ejemplo de cómo la conducta moldeada por contingencias y cómo la conducta gobernada por reglas pues están presentes y están vigentes en nuestra conducta y perfectamente esto se puede evidenciar en un análisis funcional. Listo chicos, yo creo que esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por su atención. Para el siguiente video vamos a ver los tipos de conductas gobernadas por reglas que son playing, augmenting y trekking, ¿correcto? Los vamos a ver uno a uno para que los tengamos en cuenta, para que los tengamos presente y empecemos a darle ya el toque final a esto de la conducta gobernada por reglas, a esto de conducta verbal, pues porque no nos vamos a quedar toda la vida en este tema, ¿vale? Tenemos más cosas que exponer. ¿Listo? Chicos, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien.